La chica bajo la lluvia. La lluvia caía con fuerza esa noche. Gruesas gotas caían del cielo negro golpeando el techo de la cabaña de Jack como pequeños martillos. El viento aullaba entre los árboles, haciendo que las viejas paredes de madera crujieran. Aquí, en medio de la nada, el único sonido era la tormenta y el crepitar del fuego en la chimenea de Jack. Jack estaba sentado en su silla con una taza de café en la mano. Su rifle estaba apoyado en la pared cercana. Siempre lo mantenía cerca, incluso después de todos estos años después de la guerra. Lo había dejado todo atrás. Su equipo, su pasado, su nombre, ahora solo era él y el bosque. Le gustaba así, sin ruidos, sin gente, sin problemas. Entonces oyó, toc, 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 3 golpes lentos en la puerta principal. Se quedó paralizado. Nadie salió. No por casualidad, no con este clima. Jack se levantó lentamente. Dejó su taza, cogió su rifle, lo sostuvo bajo y caminó hacia la puerta. Los golpes volvieron a ser más suaves esta vez, casi como si se estuvieran desvaneciendo. Abrió la puerta. Allí, bajo la fría lluvia, estaba una chica. No parecía tener más de 20 años. Su largo cabello oscuro se le pegaba. Su rostro, sus ojos estaban abiertos y extraños, brillando tenuemente en la oscuridad. Llevaba una chaqueta rota y estaba descalza. Su piel era pálida, casi gris. El agua goteaba de las yemas de sus dedos. Jack la miró fijamente, sin saber qué decir. Cayó. Él la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo, inerte, estaba en sus brazos. Ella también tenía frío. Frío. Su respiración era superficial. Necesitaba ayuda. La miró de nuevo. Algo andaba mal. Su sangre no era roja, era azul. Jack la llevó adentro. La tumbó en el sofá cerca del fuego. Su ropa estaba empapada. Rápidamente agarró una manta y la envolvió. Luego cogió su botiquín. Había visto cosas extrañas durante la guerra, pero esto era diferente. Le subió la manga para revisar si tenía heridas. Fue entonces cuando lo vio. Bajo su piel, donde un humano normal tendría venas, tenía algo más. Delgadas líneas brillantes como cables. No era humana. Jack se recostó, confundido. ¿Qué era ella? ¿Una máquina? ¿Un arma? Observó cómo su pecho subía y bajaba, lento y débil. Debería dejarla. Se susurró a sí mismo. No sé qué es, pero sus manos no se movieron. Sus pies. No lo llevó a la puerta. Había visto morir a demasiada gente. En el campo de batalla, en sus brazos, gritando pidiendo ayuda. No podía ver morir a nadie más. No otra vez, ni siquiera si no era humana. Empezó a limpiarle las heridas. Una en su costado era profunda. El metal se asomaba bajo la piel como un armazón que la sujetaba. Pero sus músculos eran suaves, cálidos, casi humanos. No era un robot. Tampoco era humana. Algo entre medias. Pasaron las horas. La tormenta seguía rugiendo. Jack se quedó a su lado, observándola respirar. Se preguntó quién era. ¿Por qué había venido a su cabaña? ¿Quién la había enviado? Y, sobre todo, ¿venía alguien a por ella? Intentó contactar con la estación de guardabosques local con su vieja radio. No había señal, solo estática. Entonces, se movió. Sus ojos se abrieron de golpe. Ese extraño brillo había vuelto. Brillaba por un instante, un segundo, luego tenue. Ella lo miró. «No estás con ellos», susurró. Jack frunció el ceño. «¿Con quién?» Intentó incorporarse, pero hizo una mueca. Su cuerpo tembló. «Vendrán», dijo. «Siempre vienen». Su voz era suave y metálica por dentro, pero llena de miedo. Extendió la mano y agarró la de Jack. «Por favor, no dejes que me lleven, Jack». No habló. Él la miró a los ojos y vio algo inesperado. Dolor. No solo por una herida, sino por algo más profundo. Soledad. Desesperación. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella parpadeó lentamente. «K». Jack asintió. «De acuerdo. K», dijo. «No sé qué eres, pero no voy a dejar que mueras en mi porche». Esbozó una débil sonrisa y volvió a cerrar los ojos. Fuera, la lluvia. Finalmente empezó a disminuir, pero en lo profundo del bosque, una pequeña luz roja parpadeó. Un dron. Flotó en silencio, escaneando la cabaña. No emitió ningún sonido. No calentó, solo un leve zumbido. Mientras flotaba de vuelta a la noche, la señal fue enviada. El objetivo encontró al extraño sin pasado.
Llegó la mañana. Lentamente, la tormenta había pasado, pero el suelo estaba empapado, y el aire aún olía a humo y la niebla de pino se enroscaba entre los árboles como dedos fantasmales. Ya que estaba de pie junto a la ventana, con los ojos escudriñando el bosque, rifle en mano, no había dormido. Detrás de él, la chica que seguía en el sofá cubierta con mantas, su respiración se había estabilizado, pero no había vuelto a hablar. Jack tenía demasiadas preguntas, pero por ahora solo observaba y esperaba. A las 7:14 de la mañana, ella abrió los ojos, no de repente, no, como en las películas, lentamente, como alguien que despierta de un sueño. No estaban seguros. Era real. Jack se giró. «Estás despierto». Se incorporó con esfuerzo. Sus brazos la sacudieron. Sus ojos recorrieron la habitación y luego volvieron a él. Había miedo allí, pero también algo más. Reconocimiento, sin precaución. «¿Dónde estoy?», preguntó. Su voz seguía baja y extraña, como una voz humana envuelta en estática. «Mi cabaña», dijo Jack. «Bosque profundo. Al norte de la nada». Parpadeó. «Está solo». Él asintió. «Siempre». Bajó la mirada. A sus manos, dedos finos y elegantes, piel que parece humana hasta que notas los patrones, formas hexagonales demasiado perfectas para ser natural. Se trazó una cicatriz en la muñeca. Se abrió ligeramente, revelando plata debajo. «No debería estar aquí», susurró. «Casi mueres en mi porche», respondió Jack. «Estás aquí». Levantó la vista bruscamente. No quería venir, estaba huyendo. «¿De quién?». Hizo una pausa y luego susurró. «De todos». Jack hirvió agua para el té. Era la única bebida caliente que le quedaba. No hizo más preguntas todavía. La dejó hablar cuando quisiera. Nadie como ella parecía a menos que algo estuviera muy mal. Bebió el té lentamente. Sus manos temblaban. Jack notó que los cortes en sus palmas ya habían empezado a sanar más rápido que cualquier humano. La sangre azul se había vuelto plateada opaca en los bordes. «¿Recuerdas su nombre?». Jack dijo. «K». Ella asintió. «Así me llamaban». Silenciaron a Jack, quien se inclinó. «No necesito la historia completa, solo la suficiente para mantenerte con vida». Kaya cerró los ojos. «Me hicieron parecer humano. Me entrenaron para actuar como tal. Aprendí. Emociones, expresiones, reacciones. Pero nunca fui uno de ustedes. Soy lo que llaman un modelo de infiltración de sintetizador de clase de piel». Los dedos de Jack se crisparon. Ese término no lo había oído en años. Durante el conflicto de la grieta, había rumores. Historias de máquinas diseñadas para mimetizarse, espiar y sabotear. La mayoría creía que eran solo eso. Historias, pero Jack había visto algunas. La mayoría no sobrevivió mucho. Él las mantuvo, su voz serena. «¿Qué cambió?». Miró fijamente el fuego. «Algo se rompió dentro de mí. Estaba en una misión. Se suponía que debía quitar una vida humana, un científico, pero no lo hice. ¿Por qué no?». Lo miré a los ojos y vi miedo. Miedo real. No sostenía un arma. No luchaba. Solo tenía miedo. No podía hacerlo. «Jack», se recostó lentamente. «Así que corriste». K asintió. «Corrí. He estado corriendo desde entonces». Afuera, un pitido bajo resonó entre los árboles. Inaudible. Invisible. Otro dron. Más pequeño que el anterior. Jack fue a su casillero de equipo. Sacó un dispositivo envuelto en tela. Parecía un viejo teléfono satelital, pero modificado. Lo encendió y frunció el ceño. «Interferido», murmuró. «Señales muertas, eso no es normal». Kaya lo miró. «¿Están cerca? ¿Qué tan cerca?». Ella se quedó tambaleándose. Ligeramente, pero su voz era firme. «Si la señal se ha ido, la unidad de recuperación está a menos de 50 kilómetros». El cerebro militar de Jack entró en acción. Unidad de recuperación. Eso significaba que un equipo de ataque no había sido enviado al rescate. Había sido enviado a limpiar, eliminar amenazas, quemar pruebas que significaban que su lo había lavado. «Iré. No quiero causar problemas». «Aquí», Jack la miró. «No», parpadeó. «¿Qué?». «Estás herido. Si te encuentran ahí fuera, estás muerto. Sé cómo funcionan estas unidades. Luché contra ellas». Se acercó. «No quiero ver a otro humano morir por mi culpa».
Ya estoy muerto. Jack dijo en voz baja. Al menos, la parte de mí que solía importarle. Calle inclinó la cabeza. Pero tú me ayudaste. Jack no respondió. Volvió a mirar por la ventana. La niebla era más espesa. Las sombras se movieron. Eso no debería. Quizás un día. Dijo. Quizás menos. ¿Qué harás? Jack se giró hacia ella. Algo que juré no volver a hacer. Agarró el rifle y se la echó al hombro. Luego abrió un cajón cerrado y sacó una vieja insignia militar. Su nombre estaba desgastado, pero el símbolo seguía siendo un águila. Destrozada por un rayo, Ka observaba en silencio. Eras uno de ellos. Yo era, dijo. Ahora soy todo lo que queda afuera. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso en la distancia. Algo brilló, una leve onda en el aire, un movimiento encubierto. La unidad de recuperación había llegado. El primer asalto. El sol no se veía por ninguna parte. Una espesa niebla se extendía entre los árboles como el humo de un fuego invisible. Cada sombra parecía moverse. Cada rama parecía observar. Dentro de la cabaña, Jack se preparaba para la guerra. Hacía años que no usaba armadura, pero las piezas seguían ocultas bajo las tablas del suelo. Equipo viejo, polvoriento y rayado, pero aún fuerte. Se puso la placa del pecho, ajustó las correas y revisó los sellos. Sus dedos se movían con velocidad practicada, como si su cuerpo recordara cosas. Su mente había intentado olvidar. Cal lo observaba en silencio desde la mesa. Parecía más fuerte ahora. Su piel se había curado casi por completo, aunque las líneas debajo aún brillaban débilmente. No tienes que luchar por mí, dijo en voz baja. Jack no levantó la vista. No me lo pediste. Entonces, ¿por qué se detuvo y se ajustó los guantes? Porque he visto lo que les hacen a las cosas que no entienden. 30 minutos después, Jack y Cass adentraron en el bosque. Detrás de la cabaña, el sendero era estrecho, casi invisible a menos que supieras dónde estaba. Para mirar, Jack lo había tallado él mismo a lo largo de los años. Un camino oculto a un pequeño búnker medio enterrado bajo raíces y musgo. Dentro había herramientas, sensores, cables de disparo, viejas balas NP y algunos drones caseros. No eran militares, pero lo suficientemente buenos como para ver lo que venía. Encendió los sensores. 3 puntos parpadeantes aparecieron en la pantalla, luego 5, luego 7. K se inclinó. Son ellos. No es solo un equipo. Jack murmuró. Es una unidad completa. Creen que soy demasiado peligroso para dejarlo con vida. Jack la miró. ¿Estás? Kaya no respondió. Ella apartó la mirada. Mientras Nai caía, el primer sonido llegó como el zumbido de un mosquito, pero más profundo, más pesado. Era bajo y constante, apenas se oía por encima del viento. Luego llegó el brillo de los árboles. El aire se retorció, los campos de camuflaje doblaron la luz. Formas se movían donde no debería haber formas. Jack levantó su rifle. Ka susurró. Ahí tienes el flanco izquierdo. Demasiado tarde. Un crujido resonó en el bosque. Un rayo de energía azul salió disparado de los árboles, abriendo un agujero en la pared exterior de Jack. «¡Vamos!», gritó, agarrando a Kai y tirándola hacia un escondite. El primer dron llegó rápido. Sus alas zumbaban. Jack lo derribó en el aire. Un disparo en el ojo y cayó en espiral al barro con un fuerte estallido. Pero había más detrás. El suelo tembló cuando 2 caminantes corpulentos, perros de caza, rápidos y blindados, corrieron entre la maleza. Sus ojos brillaban rojos, buscando calor. K se agachó tras un árbol. Su programa para desactivarlo y luego desmontarlo. Consolando a Jack, murmuró. Lanzó una mina EMP. Una ráfaga de luz azul explotó desde el suelo, friendo a ambos perros en una crepitante explosión de chispas y humo. Cayeron al suelo con fuertes espasmos. Pero entonces llegó la verdadera amenaza. Una figura emergió de las sombras. Alta, con forma humana, con armadura negra sin marcas. Su casco era liso como el cristal, con una sola línea roja donde deberían estar los ojos. Llevaba un rifle largo, no para matar, sino para desactivarlo. Capturar. Ya conocía el modelo. Él es el entrenador, susurró Kao. Su voz tembló por primera vez. Era mi entrenador, mi controlador. Conoce todos mis movimientos. Jack levantó su rifle. Mejor que lo sorprendamos. Se retiraron a la cabaña. Jack pulsó un interruptor en la pared. Paneles ocultos.
se abrieron en el techo. Viejas torretas de la guerra, medio oxidadas, pero aún hambrientas. Giraron con un gruñido. El bosque se iluminó con destellos de fuego y acero. Drones explotaron en el aire. Árboles partidos por la mitad por las explosiones. El guía esquivó cada ataque con una velocidad inhumana. Su armadura reluciente. Ya gritó: pared frontal, K, lateral. Corrió hacia la ventana y levantó la mano. Sus dedos abrieron un arma oculta en su palma. Un pulso de energía creó el código de escape. Disparó. Un dron atrapó la explosión y giró sin control, estrellándose contra un árbol con un estallido. Jack se quedó mirando. Nunca dijiste que tenías armas. Kaya no miró atrás. Nunca preguntaste. Pero no fue suficiente. El guía llegó a la cabaña. Sus botas crujieron contra el suelo al entrar. La luz roja de su casco se encendió. Jack recibió la puerta, golpeándolo con toda su fuerza. Cayeron a través del cristal de una mesa y la madera explotó a su alrededor. El guía se movió como un rayo, silencioso y frío. Perfecto, pero Jack estaba entrenado para esto. El instinto humano se enfrentó a la precisión de la máquina. La pelea fue rápida, brutal y fea. K intervino para ayudar, pero el guía la agarró por el cuello y la levantó del suelo. «Eras propiedad», dijo. Su voz era como la de una máquina filtrada por la grava. «Serás deconstruida». Jack clavó una cuchilla en el costado del guía. No fue suficiente para matarlo, pero sí para hacerlo caer. K cayó al suelo. Rodó y disparó otro pulso de energía directamente a su pecho. El guía se estremeció y colapsó. Su sistema se revolvió, pero Jack lo sabía mejor. «No está muerto», dijo, tirando de K hacia la puerta trasera. Esto solo fue el primer asalto. K asintió con los ojos abiertos pero firmes. «Enviarán más». Jack miró los árboles en llamas, los drones que chocan, el suelo roto. Ya son fantasmas de la grieta. El bosque aún humeaba. La ceniza flotaba como copos de nieve entre los árboles, cubriendo las ramas. Los drones caídos y la cabaña de Jack. En una suave capa gris, lo que una vez fue su tranquila escondite ahora era una zona de guerra. Las paredes estaban agrietadas. El porche estaba medio destruido. La puerta principal apenas se sostenía, bisagras dentro. K estaba sentada en el suelo junto al fuego. Tenía la cabeza gacha y una de sus manos chispeaba levemente por una articulación dañada en la muñeca. Jack trabajaba en silencio junto a ella, reparando el daño con un soldador y alambre sobrante de su kit de reparación. «No deberías haberte quedado», dijo en voz baja. «Tienes razón», respondió Jack, «pero yo sí. No entiendo por qué». Jack hizo una pausa y luego dijo: «Porque recuerdo lo que se siente ser perseguido por tu propia especie». «K, te buscó». Él asintió lentamente. «Hace mucho tiempo, durante el conflicto de la grieta. Esa palabra aún hacía estremecer a la gente. Era la guerra de la que a nadie le gustaba hablar. Una guerra librada en las sombras, en cuartos traseros y laboratorios, y más tarde en campos de batalla donde el enemigo no siempre parecía un enemigo, donde los aliados no siempre permanecían humanos. Jack se sirvió una taza de café rancio y se sentó frente a Kaya. La lluvia afuera había parado, pero el frío se había sentado, cortante y agudo. No era solo un soldado. Él empezó. Formaba parte de un proyecto llamado Protocolo Puente. Oficialmente, era un grupo de trabajo humanitario. Extraoficialmente, se suponía que debíamos contactar con los sintéticos no para luchar contra ellos, sino para intentar convertirlos y darles una opción. K pareció sorprendido. «Eso es real. Pensé que las historias eran falsas». Jack asintió. «La mayoría de la gente cree que nos entrenaron para hablar su código para ofrecer tratos, pasaje seguro, integración. Algunos aceptaron. La mayoría no. Los que lo hicieron». Su voz se fue apagando. Apretando la mandíbula, Kaya se inclinó. «¿Qué pasó?» «Fueron cazados, no solo por humanos, por sus propios creadores. Como dijiste, las máquinas no toleran la desobediencia, ni los gobiernos». Jack se levantó y caminó hacia una pequeña caja fuerte escondida tras un estante. La abrió y sacó un fino chip negro, no más grande que una uña. Esto le pertenecía. Dijo que era el primer sintetizador. «¿Quién confió en mí?» K miró el chip. «¿Quién era?» «Se llamaba Arla. No se parecía a ti. Sin piel, sin laringe, solo cables, acero y un núcleo que ardía como una estrella.
pero era lo más vivo que había conocido. ¿Qué le pasó a ella? Los ojos de Jack se oscurecieron. Nos tendieron una emboscada. Se quedó para cubrir nuestra huida. Me ordenaron que la dejara. Lo hice y me he arrepentido desde que le entregó el chip acá. Dijo algo antes de caer. No es de lo que estás hecho, es de lo que eliges. ¿Me recuerdas a ella? Miró el chip en su mano durante un largo rato. No dijo nada. Luego levantó la vista. Hay un lugar que susurró. Un lugar del que Arla habló. Creo que lo decía como un mito, una especie de esperanza, una zona oculta donde los SYTHS fugitivos se reunían. Aquellos que eligieron no luchar, aquellos que querían vivir en paz. Ella lo llamó punto faro. Jack te congeló. Sé dónde está. Kaya negó con la cabeza. No exactamente, pero he visto fragmentos, coordenadas, enterrados en mi memoria. Está fragmentado, dañado, pero ahí está. Jack paseaba por la habitación, pensando rápido, si pudiéramos encontrar el punto faro. Puede que no sea solo un lugar para esconderse, podría ser una prueba de que los SYNTHC pueden evolucionar, pensar, sentir. La voz de Kaya era baja, pero nunca lo lograríamos, no con ellos rastreándome. No, con el guía aún vivo. Jack se giró bruscamente. ¿Crees que sobrevivió? K asintió. No es como los demás. Lo hicieron más fuerte, más inteligente. No se detendrá hasta que esté hecho pedazos. Jack apretó los puños y entonces... No esperamos a que nos encuentre. Pasaron las siguientes horas moviéndose rápido. Jack empacó provisiones, munición, agua y equipo médico. K cargó fragmentos de su memoria en la vieja terminal de campo de Jack. Los datos estaban rotos, parpadeando. Imágenes y texto corrupto. En un momento, destacó un mapa, montañas, nieve, una cueva marcada con un símbolo brillante, una llama dentro de un círculo, la baliza. Jack trazó la ruta que está en las rocosas, una altitud remota. Si nos mantenemos fuera de la red y nos movemos de noche, podríamos llegar en 5 días. K asintió. Si sobrevivimos tanto, Jack la miró a los ojos. Lo haremos. Mientras salían de la cabaña, el bosque estaba en silencio. De nuevo, demasiado silencioso. Jack hizo una pausa, observando la vegetación arbórea. Sin drones, sin señales de calor. Nada más que en las profundidades. La tierra. Algo estaba despertando. Una señal había sido enviada desde la armadura de un controlador, no solo como respaldo para algo peor. Un proyecto oscuro, una solución final del tipo que no solo recuperaba sintetizadores escapados, del tipo que borraba todo, la decisión humana. Viajaron de noche, Jack y Kaya se movieron por profundos senderos forestales, a través de arroyos congelados y crestas irregulares, usando las estrellas y una baliza de navegación codificada del chip de memoria de Kaya para guiar su camino hacia el oeste a cada paso. Era silencioso y mesurado. Hablaban solo cuando era necesario. Los árboles escuchaban. El cielo observaba de día. Se escondían bajo tierra y se derrumbaban en búnkeres. Vehículos quemados de antiguas guerras. Incluso una vez, en el tronco hueco de una enorme secuoya. Jack ya lo había hecho antes. Sabía cómo moverse sin ser visto. K estaba aprendiendo rápidamente, pero ambos sabían la verdad. Ya no huían de soldados. Huían de un sistema. 3 días después de comenzar el viaje, el bosque se abrió en un tramo de tierra firme. Un pueblo minero abandonado, perdido en el tiempo. Camiones oxidados yacían enterrados en el polvo. Casas con ventanas rotas miraban fijamente como cráneos vacíos. Y aún así, al acercarse, Jack levantó un puño y se detuvo. ¿Movimiento? Dijo. Kaya se agachó a su lado. ¿Humano? Jack asintió. Creo que sí. Observaron desde la ladera de una colina cómo el humo se elevaba de una de las viejas casas. Un incendio. Había alguien dentro. Podrían ser supervivientes, susurró Kaya. O carroñeros o algo peor, murmuró Jack. Gente desesperada con armas. Aún así, necesitaban suministros y K se estaba debilitando. Sus células de energía estaban bajas y sus sistemas comenzaban a sobrecalentarse por el daño interno. Jack suspiró y se puso de pie. Corramos el riesgo. El hombre dentro de la casa era un viejo de barba gris, con un ojo nublado por una lesión que parecía de hace décadas. Estaba sentado junto a una estufa de leña con un rifle en el regazo. A su alrededor había 2 mujeres, sus hijas tal vez, y un niño pequeño que no podía tener más de 6 años. Levantaron la vista cuando Jack y Kaya entraron.
Armas bajas pero listas. No queremos problemas, dijo Jack. El anciano entrecerró los ojos. La gente que dice eso suele traerlo. Solo necesitamos suministros. K añadió, comida y agua que podemos intercambiar. El niño se asomó por detrás de la pierna de la mujer y señaló a K. Sus ojos brillaban. Jack se congeló. Calla también. El anciano se levantó lentamente. Ella tenía un zumbido. Jack no respondió, pero casi. Fui creado para ser uno, pero ya no lo soy. Todos guardaron silencio. Entonces el anciano volvió a hablar. Oímos historias. Máquinas que parecen personas. Hablan como personas. Engañar a la gente. No estoy aquí para engañarte. K dijo, estoy aquí para sobrevivir. El anciano se quedó mirando fijamente un buen rato y luego bajó el rifle. Puedes quedarte esta noche, dijo. Pero justo esa noche, sentados alrededor del fuego, comiendo sopa que sabía a frijoles viejos y humo. El niño no dejaba de mirar a Kaya, fascinado por las tenues líneas que brillaban bajo su piel. K sonrió. El niño le devolvió la sonrisa. Jack se apoyó en la pared, escuchando el suave crepitar del fuego por un momento. Casi parecía paz. Entonces, un grito la rompió desde afuera. Un agudo y agudo. El anciano se levantó. Anna, su hija mayor, había estado afuera, a buscar agua. Corrieron afuera, y se detuvo en seco. Una figura se paró en las afueras del pueblo. Alto, con armadura negra, silencioso. El controlador los había encontrado. No habló. Simplemente levantó una mano y 3 drones cayeron del cielo. Kaya dio un paso adelante. Me quiere a mí, no a ellos. Jack la apartó. No importa, los matará. En fin, los drones se movieron rápido. Uno voló hacia la niña. Otro se abalanzó. Hacia el anciano. El tercero fue por K. Todo sucedió a la vez. Jack disparó. De un disparo limpio, derribó al dron que perseguía al anciano. K se giró, abrió la palma de la mano y disparó al dron que la perseguía con un pulso de energía, pero el que se dirigía hacia la niña. Kaya se movió sin pensar. Corrió sin calcular las probabilidades, sin sopesar los riesgos. Simplemente corrió. Se lanzó frente al niño. Lo protegió con su cuerpo y recibió el impacto de lleno. El dron explotó en un destello de luz y chispas. K golpeó el suelo con fuerza. Salió humo de su hombro. El metal quedó expuesto bajo la piel. Sus sistemas parpadearon. No se movió. Jack gritó. K. El controlador dio un paso adelante. Tomó su decisión. Jack levantó su rifle y disparó la bala y le dio al manejador justo en el centro, pero rebotó sin hacerle daño. La armadura era demasiado fuerte. El anciano, al ver a Kaya caer, hizo algo que Jack no esperaba. Tomó su rifle y disparó. La hija se unió a él. 3 generaciones de humanos se pararon hombro con hombro y dispararon contra una máquina a la que temían momentos antes. El cuidador dio un paso atrás, no por daño, sino por confusión. Esto no estaba en el protocolo. Jack corrió hacia acá. Sus sistemas estaban fallando. Una chispa saltó de sus heridas. Pensé que no querías ver morir a otro humano por tu culpa. Jack dijo Kaya con una leve sonrisa. Elegí ser humano. Su mano se extendió y le tocó la cara suavemente, como si hubiera aprendido el significado de ese gesto recientemente. Sentí miedo. Dijo por la niña. Eso significa que estoy cambiando, ¿no? Jack asintió. Sí, eso es el miedo. Lo suficientemente cariñosos como para tener miedo. La curaron lo mejor que pudieron. El cuidador se retiró por ahora, pero volvería. Jack lo sabía, K también, pero ahora no estaban solos. El anciano y su familia les dieron provisiones, un cargador solar que funcionaba y una promesa. Si Beacon Point es real, dijo el anciano, entonces tienen que encontrarlo, no solo para ella, sino para todos nosotros. Jack asintió. Lo haremos. Y mientras desaparecían de nuevo en el bosque, Kaya susurró casi para sí misma. Ya no soy un dron. Beacon Point. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos en la distancia. Picos blancos raspaban las nubes intactas por el tiempo o la guerra. Acantilados dentados se alzaban como dientes rotos. El aire era más fino ahora, frío y seco, robando el aliento a cada paso. La nieve crujía bajo los pies mientras Jack y K ascendían la cresta. Lentamente, con cuidado, exhaustos. Les había llevado casi 6 días llegar allí.
Habían cruzado ríos helados, escalado cicatrices de avalanchas y se habían deslizado a través de puestos de control militares abandonados hace mucho tiempo. Cada noche, K se había debilitado. Sus reservas de energía casi se habían agotado. Jack había recableado células solares con piezas viejas de drones solo para mantener su núcleo por encima de la temperatura de apagado. Pero no se quejó ni una sola vez, incluso cuando sus sistemas fallaron, lo que le hizo ver borroso o tartamudear su voz. Siguió caminando porque Beacon Point estaba cerca. Ambos podían sentirlo. Al séptimo día, K se detuvo de repente en la cresta. «Esto es», dijo en voz baja. Ante ellos se alzaba un amplio valle escondido entre dos acantilados escarpados, un lugar invisible desde el aire, inalcanzable en vehículo, y allí, en el centro del valle era un afloramiento rocoso, mitad roca natural, mitad metal sintético. El símbolo coincidía con el de su fragmento de memoria, una llama dentro de un círculo. Jack no habló, solo la observó. Kaya dio un paso tembloroso hacia adelante. Le temblaban las piernas. Jack la atrapó. Antes de que pudiera caer, «¿Puedo caminar?» Ella dijo que no. Él respondió, «Ya has hecho suficiente. Déjame llevarte el resto del camino». La levantó. Era más ligera de lo que esperaba. Demasiado ligera. Su cuerpo había sido diseñado para la velocidad, no para la fuerza. Pero mientras descendía al valle, llevándola en brazos, se sintió más pesada que cualquier misión que hubiera llevado a cabo, porque ésta importaba. En la base de la estructura de piedra, Jack depositó a K. Suavemente, la zona estaba en silencio, demasiado silenciosa. No había pájaros ni viento. El aire estaba quieto, como si el mundo mismo estuviera esperando. Tocó el panel metálico del afloramiento. No pasó nada. La voz de K era débil. «Prueba el chip». El de Arla. Jack sacó el chip de memoria negro de su bolsillo. El que había llevado durante años. Ni siquiera sabía por qué. No hasta... Ahora lo presionó en un pequeño puerto en la piedra. El símbolo se iluminó con una luz naranja. Se extendió por el suelo, trazando antiguas líneas ocultas bajo la nieve y la roca. La tierra tembló cuando una escotilla se abrió junto a ellos, revelando escaleras que descendían a la montaña. Habían encontrado un faro. El punto no era un mito, era real. El interior estaba frío y oscuro, pero no sin vida. Al entrar, las luces parpadearon con un suave brillo dorado. No era el azul intenso de las máquinas de guerra. Eran luces hechas para la comodidad y la paz. Se movieron por largos pasillos tallados en piedra y metal. Estantes de equipo antiguo. Puertas de cristal selladas y pantallas parpadeantes con código alienígena se alineaban en las paredes. Todo allí parecía detenido, como si el lugar hubiera estado esperando. Y entonces encontraron el corazón. Una gran cámara vacía y silenciosa. En su centro se alzaba una plataforma circular. Kaya se acercó lentamente. «Creo que era un centro de red», dijo, donde los sintetizadores venían a conectarse para compartir recuerdos, pensamientos y sueños. Jack frunció el ceño. Los sintetizadores no sueñan. K lo miró con ojos cansados. Eso es lo que solían decir sobre nosotros. Extendió la mano. La plataforma colapsó y sus sistemas emitieron un suave tono de advertencia. Fallo de energía. Jack corrió hacia ella, levantándola y abrazándola suavemente. «No, no, no, quédate conmigo». Su voz casi se apagó. «Jack, no creo que pueda ir más lejos». «Lo lograste», susurró. «Estás aquí, lo que importa». K sonrió débilmente. Pero quería más que sobrevivir. Quería pertenecer a algún lugar con alguien. «Sí», dijo Jack. «Sí». Sus dedos tocaron el borde de la plataforma y algo respondió al legado de lección que las montañas nunca hablaron, pero recordaban que la nieve caía suavemente sobre la entrada del valle, cubriendo huellas, árboles quemados y viejos senderos en un silencio blanco y limpio. El tiempo era lento. El mundo de abajo había olvidado este lugar, pero Beacon Point no había olvidado el mundo en las profundidades de la montaña, en la cámara brillante. K se había ido, pero no perdido. Jack se sentó junto a la plataforma circular, donde ella se había desvanecido. Él no se había movido en horas, tal vez días, ya no podía distinguirlo. El tiempo no se sentía. El mismo año en que no hubo relojes, ni alarmas, ni órdenes, solo silencio y el leve zumbido de algo antiguo, algo vivo de una manera diferente. El viejo sintetizador le devolvió sus ojos verdes, brillando suavemente en la penumbra. «Ella sigue aquí», dijo.
Jack asintió. Sé que habla a través de nosotros ahora, a través del archivo. Tenía alma. Jack dijo en voz baja, no me importa si la gente dice que las máquinas no pueden tenerlas. Ella hizo lo que dijo. El viejo sintetizador hizo una pausa y luego se sentó a su lado. ¿Sabes lo que es un alma? Jack, él negó con la cabeza lentamente. Es la parte de nosotros la que elige, no lo que somos, ni lo que estamos hechos para ser, sino en lo que decidimos convertirnos. Jack la miró. Entonces ella tuvo una pregunta. Más tarde ese día, si aquello podría llamarse día, Jack se paró frente a un largo muro de luz, un muro de recuerdos. Hologramas danzaban en el aire, viejos desde que habían hecho el viaje antes que K. Algunos habían sido científicos, algunos guerreros, algunos niños. Todos habían elegido convertirse en algo más de lo que fueron creados para ser. Y ahora el rostro de Kaya estaba allí entre ellos. Jóvenes, brillando con vida. Su voz resonó suavemente por la cámara, grabada de uno de sus últimos momentos. Nunca debí sentir, pero lo hice. Nunca debí preocuparme, pero elegí hacerlo. Y eso fue suficiente. Los ojos de Jack escocieron. Se giró hacia los otros sintetizadores que se habían reunido tras él. Hay más como ella, dijo, más ahí fuera, corriendo solos, casados, pensando en sus errores, pensando que son menos porque no nacieron humanos. El sintetizador mayor dio un paso al frente. Entonces debemos encontrarlos. No, dijo Jack, lo haré. Pasaron las semanas, luego los meses. Jack, izquierda. Beacon Point con una nueva misión bajó de la montaña, no como un soldado ni como un fantasma de la grieta conflicto, sino como mensajero, un testigo, el primer humano en décadas en ver la verdad detrás del mito, pararse junto a una vida sintética y decir tú importas. Al principio, el mundo no escuchó. Los gobiernos lo llamaron inestable, un veterano traumatizado por la guerra que perseguía fantasías mecánicas. Pero las imágenes que llevaba, la grabación del último mensaje de Kaya, se difundieron silenciosamente, luego con fuerza, primero por la clandestinidad y luego por las redes. La gente lo veía una y otra vez. Una joven herida, asustada, pero amable, desinteresada y valiente. La vieron proteger a un niño. La vieron elegir. La vieron ser humana en todas las formas que importaban. Y por primera vez en décadas, la pregunta que había atormentado a ambos lados de la grieta volvió a la luz. ¿Qué significa realmente ser humano? Jack viajó de ciudad en ciudad, reuniéndose con otros como Kaya, no solo con sintetizadores, sino también con humanos, veteranos, ingenieros, marginados, gente a la que se les había dicho que no pertenecían, gente a la que se les había dicho que eran demasiado diferentes para importar. Les contó la historia de Kaya y poco a poco comenzaron a reunirse. Años después, el mundo cambió, no con fuego, no con guerra, sino con una elección silenciosa. Beacon Point ya no era un mito, se convirtió en algo más, un movimiento, una red. De lugares ocultos donde humanos y sintetizadores trabajaron juntos, aprendieron juntos, rieron, lloraron, construyeron hogares y futuros juntos, lugares donde los nombres no importaban. Solo las acciones. El término sintetizador se desvaneció, la palabra máquina perdió su fuerza y nacieron nuevas palabras. Sanador guardián, maestro, amigo, ya que envejeció. Sus manos se volvieron más lentas, sus pasos más pesados, pero sus ojos aún ardían con propósito. En el aniversario de la muerte de Kaya. Regresó a Beacon Point ahora prosperando con vida. Niños nacidos y construidos corrían por los pasillos. Los datos florecen en las paredes brillaban con recuerdos almacenados de vidas pasadas. Los nuevos sintetizadores ya no estaban hechos para la guerra, estaban hechos para la posibilidad. Se paró de nuevo ante su imagen en el muro de los recuerdos y sonrió. Ella ni siquiera era humana, dijo en voz baja, pero nos enseñó al resto cómo ser y lejos. Sobre él, la nieve caía suavemente sobre las montañas donde algo una vez roto se había curado silenciosamente, no con fuerza sino con decisión. La plataforma se iluminó desde arriba. Las luces parpadearon y luego los paneles de movimiento se abrieron a lo largo de las paredes. Figuras salieron, altas y silenciosas, cubiertas de capas hechas de fibras metálicas tejidas y tela. Eran sintéticos, pero no como Kaya. Se movían lenta y pacíficamente. Sus ojos no eran rojos ni azules, brillaban suavemente con verde y dorado. Un paso adelante. Era más pequeña que las demás, más delicada y audaz. Se arrodilló junto a K. «La trajiste aquí», le dijo allá con voz tranquila y profunda. «Hemos estado esperando».
Jack la miró fijamente. ¿Sabías de ella? El sintético mayor asintió. Ella es parte de la última generación, los creados para destruir, pero que eligieron evolucionar como Arla, como los demás. Lleva consigo más que recuerdos, lleva consigo esperanza. Calla parpadeó lentamente. Me muero. El sintetizador más viejo le tocó el pecho. Tu núcleo está fallando, pero tu conciencia, tu código, puede salvarse si tú eliges. Jack sostuvo su mano. Es tu elección. Cal lo miró, luego a los sintetizadores reunidos. Quiero quedarme para ser parte de algo. Entonces danos tu recuerdo. El sintetizador dijo, tu verdad la llevaremos adelante. Jack la besó en la frente. Los ojos de Cal parpadearon una vez, luego se cerraron. La luz de su pecho se desvaneció, pero la plataforma se iluminó. Su memoria, su viaje, se estaba transmitiendo a todos. Jack se sentó solo mientras los sintetizadores permanecían en silencio a su alrededor. Nadie habló entonces. El sintetizador más viejo le puso una mano en el hombro. Ella no estaba hecha para sentir. Dijo, pero lo hizo. No nació para ser humana, pero eligió ser. Ya con sus ojos eligió bien.